Con motivo del que el narcopresidente va a acabar con la autonomía y la independencia del Poder Judicial, con su diarrea legislativa, entre las que se encuentran las reformas al Poder Judicial para que los nombramientos de ministros, magistrados y jueces sea por voto popular. Los funcionarios afectados por esa ilegalidad, por esa intromisión a la independencia y autonomía de dicho poder, como lo señala el artículo 49 de la Constitución Federal, salieron a manifestarse desde el día de ayer a las afueras de la Suprema Corte de Justicia y en un paro indefinido que va a afectar a todos los estados de la República, porque van a suspender labores como la única opción para tratar de frenar la destrucción del Poder Judicial de la Nación por parte del narcopresidente. Y desde luego el narcopresidente en su circo manifestó hipócritamente que estaba de acuerdo en que se fueran a huelga, que no se iban a afectar los derechos de los trabajadores, pero que se podían manifestar y que todas las manifestaciones eran permitidas, pero que iban a servir de paleros para la corrupción, que porque los ministros, magistrados y jueces soltaban a delincuentes que estaban corrompidos y que por esa circunstancia se iban a hacer las reformas al Poder Judicial, lo que resulta una farsa más del narcopresidente, que no es más que un ser despreciable, un ser maldito que afecta a los demás, porque su intención de desaparecer al Poder Judicial es por venganza, sin que le importe acabar con nuestro sistema político mexicano, de ser una república democrática, representativa, laica y federal, establecida en el artículo 40 de la misma ley de leyes. Y para estar en contexto, me permito exhibir las hipócritas y cínicas declaraciones del narcopresidente, y además queriendo aparecer como un ser bendito, como un ser infalible, como un sujeto bendecido por Dios, porque ya perdió su cordura, ya es un verdadero enfermo mental, a un poquito más de un mes de que se vaya mucho a la chingada, así. La corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros. Aclaro, no todos, pero sí muchos de ellos, que dejan en libertad a delincuentes, tanto del crimen organizado como a delincuentes de cuello blanco. Si teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho. Nada más que
van a servir de paleros. Bueno, el narcopresidente demuestra ser un sujeto mal intencionado. Habla de que en el poder judicial son corruptos, que porque dejan en libertad a delincuentes y que si se van en paro es correcto que lo hagan, pero que van a ser o van a servir de paleros. Otra ofensa más, otra calumnia más de este sujeto vil y despreciable. Pues para restregarle en su hocico, que no pasa de ser un hocicón deslenguado y mentiroso, me permito exhibir el video de la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, sucedida hace 4 años por elementos del ejército mexicano, y en donde el narcopresidente intervino sin tener facultades constitucionales para ello, ordenando dejarlo en libertad. Pues esa facultad corresponde a un juez de control en los términos del artículo 20 de la Constitución Federal. Y para estar en contexto me permito exhibir esa captura de Ovidio Guzmán por parte del ejército mexicano así. Hermanos, tranquilo, venga, tranquilo, salga aquí, venga, tranquilo. Pase, por favor. Salgan los tres, tranquilo, aquí señor, afuera, tranquilo. Listo, no me quito manos. ¿Traes armas? No, ya. No, él no tiene nada que ver, oiga. Bueno, espérame, señora, tranquilo. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. Dale, estoy diciendo. Dile a tu gente que pare todo. Dile a tu gente que pare todo. Habla a tu gente que... Listo, ya. Sí, no va a pasar nada, tranquila. Tranquila, señora, no pasa nada. Pásale para acá, ayúdenme. Sí, no se preocupe, señora. Ayúdenme. No somos delincuentes en la tranquilice. No se preocupe. Estamos bien. Tranquila. Manténla, güey. Mantén. Mantengan ahí. Bueno, finalmente a esta aprehensión del hijo del Chapo Guzmán, el narcopresidente dio la orden de dejarlo en absoluta libertad. Y en esas condiciones, el narcopresidente se cree con calidad moral para descalificar a los ministros, a los magistrados y a los jueces del Poder Judicial de corruptos, que porque dejan en libertad al delincuente, pues el narcopresidente es un desvergonzado que se muerde la lengua y además es un mentiroso, pues él no tiene pruebas para demostrar la corrupción de los funcionarios del Poder Judicial Federal. Sin embargo, existe este video en donde se da cuenta de la detención de Ovidio Guzmán por parte del ejército mexicano y finalmente el narcopresidente dio instrucciones de liberarlo, y esa confesión también consta en videos de esa época, y también demostrar que esa liberación, esa orden de liberar al narco de parte del narcopresidente se debió a los apoyos económicos que recibió en el 2006 y 2018 del cartel de Sinaloa y de los Zetas, con $2 millones y $7 millones, y finalmente $25 millones,
según declaraciones de la DEA y de Anabel Hernández, y desde luego la denuncia que hizo el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, que fue en ese tiempo diputado federal cuando tomó posesión de su cargo el narcopresidente y le entregó la banda presidencial. Es decir, que el señor Porfirio tenía calidad moral para denunciar al narcopresidente que está coludido con la delincuencia. Desafortunadamente, las pruebas que tenía para demostrar esa intervención del narco en el gobierno del narcopresidente, pues ya va a ser imposible recabarlas, pues Muñoz Ledo murió el año pasado. Sin embargo, existe la denuncia de el Mayo Zambada, en donde él declara que la detención que hicieron elementos del FBI de Estados Unidos el 25 de julio y que coincidió con la masacre del señor Cuen, un ex rector de la Universidad de Sinaloa, fue por órdenes del gobernador Rubén Rocha Moya y del propio narcopresidente, que están coludidos con la delincuencia organizada. Y en esa misiva, el Mayo Zambada acusa a Rocha Moya de estar coludido con el narcotráfico y además haber participado en la masacre del señor Cuen. Y con ello pues demuestro que el narcopresidente es un hipócrita, es un cínico y que no tiene calidad moral para despotricar y descalificar a los miembros de la Corte como paleros, porque el narcopresidente pues es un delincuente comprobado y además un traidor a la patria, y que la intromisión al Poder Judicial pues es en venganza política y porque además quiere avasallar a todos los poderes de la Unión. La Corte era el último poder que le faltaba y que es el único que hacía contrapeso contra sus abusos de autoridad para imponer su cuarta transformación. Y esa es la verdadera personalidad del narcopresidente, un ser miserable, mal intencionado, corrupto y además narcopresidente. Muchas gracias.